Un tema recurrente al hablar de la economía de China es la desigualdad en la distribución del ingreso y la comparación de sus salarios con los salarios de otros países. En la columna de hoy vamos a enfocarnos sobre el primer punto, sobre la desigualdad de ingresos hacia lo interno del país. En primer lugar, un punto muy importante a tener en cuenta es qué es el PBI per cápita, que es el producto de la región dividido la cantidad de población que tienen en esa misma región, por ejemplo en el país. Eso no significa que el PBI per cápita sea lo mismo que el ingreso de las personas, ¿no? Esto puede ser muy variado desde la puja entre las ganancias de los empresarios y los salarios de los trabajadores, pasando por el tipo de trabajo, dígase si hay mayor profesionalización requerida, si son trabajadores en áreas estratégicas, hasta factores estructurales como lo que es conocido como la cuna de nacimientos, ¿no? Que se refiere a que si mis padres tienen cierto poder económico o cierta capacidad de hacerme continuar en ese camino de clase media, por ir a la universidad, por tener mejores ofertas laborales, es más probable que yo siga un camino de ese ingreso, ¿no? De medianos a altos. Un dato importante es que en 1950 China era la sexta economía del mundo, como PBI total, pero si miramos el PBI per cápita, solamente había 10 países que tenían un PBI per cápita más bajo que el de China. O sea, era realmente muy poco lo producido en el país para tanta cantidad de personas. Entonces, si el PBI per cápita no significa que todos tengan ese mismo ingreso, y yo no lo tengo y vos no lo cobrás, la pregunta es, ¿quién lo tiene? ¿Cómo se distribuye el PBI? Esa es la pregunta clave de la distribución del ingreso. Y para eso hay algunos indicadores, como son, por ejemplo, el coeficiente de Gini, que si bien le podemos hacer muchas críticas, vamos a mirar unos datos. Cuanto más se acerca uno a este número, más desigual es la sociedad, y cuanto más se acerca a cero, mejor o más pareja es la distribución del ingreso. Para el 2010, por ejemplo, el coeficiente de Gini para China había alcanzado un pico máximo, o sea, su mayor nivel de desigualdad, en 0,43, casi 44, frente a Estados Unidos, que, por ejemplo, para ese momento era 40. Para el 2019, las últimas cifras publicadas por el Banco Mundial dicen que ese orden se había revertido. China estaba en 0,38 y Estados Unidos en 0,41. Entonces, todo esto fue incluso antes de la pandemia, antes de que la pandemia agudice más las desigualdades en los países. Si medimos a precios constantes, el PBI de China desde el 80 para acá creció unas 37 veces, mientras que el de Estados Unidos creció 3 veces. Ese crecimiento, que fue de los más rápidos registrados en la historia del mundo, estuvo orientado, regulado por el Estado, incluso en su fase de mayor apertura, y tuvo por un lado un crecimiento muy grande de las empresas y por lo tanto un crecimiento muy grande de millonarios, y por otro lado un proceso sin igual de alivio de la pobreza. O sea, los dos procesos se dieron en simultáneo. En el 2020 China anunció que había erradicado la pobreza absoluta, luego de 40 años, sacando a unas 850 millones de personas de la pobreza. En agosto del año pasado, Xi Jinping introdujo el tema de la prosperidad común durante una reunión del Comité Central, y esto significa, ¿no?, que una vez salidos de la pobreza, ahora el camino es hacia mejorar los ingresos de toda la población, pero priorizando a aquellos que tienen menores ingresos, por más que ya no sean pobres. Otros datos interesantes son que para el 2020, por ejemplo, cuando dijimos que ya habían erradicado la pobreza absoluta, había en China unas 400 millones de personas que son clase media. Y el objetivo de China es que se duplique para el 2035 hasta 800 millones de personas. Hace 2 semanas, el ranking de Hurun, que es un ranking que hace 24 años publican quiénes son las personas más ricas de China, arman una lista con todas estas personas que tienen un patrimonio mayor a 700 millones de dólares, y hay datos que son muy interesantes. Este año, por ejemplo, hay solamente 1.305 personas en este ranking, que es 11% menos que las que había el año pasado. Y del total de su riqueza alcanzó 3,5 billones de dólares, o sea, 18% menos que el año anterior. Cayó la cantidad de personas y cayó mucho más la cantidad de riqueza. Y esta caída de los valores de la riqueza y de la cantidad de multimillonarios en China es la mayor en los últimos 24 años. Para entender por qué se da esta caída, hay algunas explicaciones que sí, que tienen que ver con factores de mercado,
Por ejemplo, hay una economía que está creciendo más lento que los años anteriores, hay incertidumbre en relación al COVID y a la pandemia, hay tensión en el mercado inmobiliario, pero no puede solamente reducirse a factores de mercado. Por ejemplo, si miramos qué es lo que pasó con el índice compuesto de Shanghái para las 300 mayores empresas entre Shanghái y Shenzhen, cayó 23% en el último año, que es un montón, pero comparado con el índice de Nasdaq en Nueva York, cayó 29%. El PBI de Estados Unidos este año con suerte estaría creciendo al 2% anual y el de China estaría creciendo por encima del 3%. Por lo tanto, es difícil explicarlo solamente desde el lado del mercado y hay que mirarlo también desde el lado de la distribución de los ingresos que se está dando en China en el marco de esta prosperidad común. Hay un punto que está bastante invisibilizado cuando se habla de la desigualdad en China, que es que la tasa de ganancia de las empresas, con subidas más altas o caídas más pronunciadas, se mantuvo durante los últimos años entre el 6 y el 7%, mientras que los salarios desde el año 2014 que están creciendo a tasas altísimas. En el 2012, por ejemplo, la tasa más alta de crecimiento que tuvieron interanual fue 17%. Eh, Fueron cambiando, pero el año pasado crecieron 8,9%. Y si consideramos que la inflación en China se encuentra entre el 2 y el 3% anual, esto nos dice que los salarios están creciendo mucho más rápido que la inflación y están creciendo más rápido que las ganancias también. Es un tema que seguiremos explorando, que seguiremos discutiendo de la mano de Barricada TV y de la mano de Dongen News todas las semanas.